Es. Lali, ¿te acuerdas ya? ¿Puedo ya? Ok. Ya Ok, está. no escuchaba. Bueno, quedamos en que tenemos que hacer la voluntad de Dios, donde Él nos ponga, confiantes de que Dios va a proveer de los recursos que necesitamos. Hablaba con Gina, esta vecina que estaba del transporte que Dios me puso ahí en su casa, y le decía, Gina, ahora sé por qué Dios permitió que mi transporte se quebrara aquí, se rompiera en este lugar, porque Dios te ama. Ahí está el autor. Entonces, Dios sabía que estabas buscando de Él, que necesitabas de Él, que te ama tanto, que quiere que realmente lo conozcas plenamente y que dejes de andar en dos caminos que aparentemente hoy pueden estar paralelos. Parece que podés caminar en ese camino con los dos pies aparentemente en el mismo lugar, pero no está. Y no estás en el mismo, no estás caminando en un camino, estás caminando en dos. Y más temprano o más tarde a nuestros ojos se van a separar y vas a caerte fuera. Y Dios no quiere eso, porque Dios sabe que vos querés de Dios. A vos te gusta Dios. Vos buscás de Él, pero no te están mostrando el camino verdadero. Y necesitas tomar una decisión, Gina. Necesitas salir de un camino para entrar de pleno en otro. Porque Dios dice que no puede servir a dos señores. Y ella se agarra la cabeza y se reía y decía, es verdad, pero ¿cómo? Y entonces le digo, bueno, es una decisión. Tenés que decidir o Jesús o el otro. No podés tenerlo un día uno y el otro día al otro. Tiene que ser siempre. Dios es un Dios celoso, pero amoroso y justo, y va a recompensar tu fe, porque Él te ama. Entonces yo doy gracias a Dios hoy, le decía a Gina, porque se rompió mi camioneta y tengo que quedarme acá esta noche. Porque Dios te está buscando. Dios te ama y Dios quiere un cambio. Y así Dios nos abre oportunidades. Yo ni contaba que me iba a encontrar en esa casa. Solo iba al baño. Y Dios me llevó a tener una cena juntos, un desayuno juntos. Llegaron mis amigos a auxiliar con el mecánico y es un matrimonio de misioneros, un pastor Nemías y su esposa. Y él le predicó el evangelio al hermano de ella. Y coincidencia, él es hermano de leche, porque fue criado por la mamá de Gina y le dio de mamar la leche cuando era bebé. Entonces crecieron juntos como hermanos de leche y tienen una relación hasta el día de hoy. Y él es de otra nación dentro de Mozambique, él es Yangana. Y la esposa del misionero que estaba ahí es Yangana. Entonces, Nehemías le hablaba en portugués y la esposa le traducía a la lengua de su corazón y él entendió perfectamente el mensaje y se entregó a Cristo como Señor de su vida esa mañana, al día siguiente. Y así las hijas de Gina querían recibir también y seguir el camino de Dios, y si nosotros no queremos seguir y que nuestros hijos nos sigan el camino de dos, sino de un solo Señor. Y se desafiaron a vivir el Evangelio de Cristo. Dios a veces nos pone en lugares donde nosotros no sabemos por qué estamos ahí, pero Él tiene un plan, tiene un propósito. Él quiere y ama a las personas que nos rodean a nuestro lado. Y nos puede llevar a Mozambique de una manera como a mí, y a través de ese trabajo que yo hago allá, los lleva a ustedes también, porque los ha convocado y ustedes le dijeron sí. Vamos. Queremos ver la transformación de esa nación.
no importa lo que lleve de tiempo, no importa si ellos están religiosos o sin conocimiento de nada de Dios, si están sumidos en un ámbito de guerra, si hay peleas en los hogares, si hay luchas internas de poder dentro del ámbito espiritual, territorial del área. Necesitan a Jesús. Necesitan la verdad del Evangelio, necesitan amar a Dios y buscar su rostro todos los días, y no en un culto nada más. Me decía uno de los pastores hace 2 meses, lo que pasa es que no tenemos culto, entonces la gente está a la deriva. Y le digo, pastor, no puede estar a la deriva con tantos años que la iglesia está aquí. ¿Por qué crees que están a la deriva? Porque no conocen a Dios, me dice. Y le digo, ¿y qué les mostraste entonces todos estos años? Y baja la cabeza y dice, me equivoqué. Tenemos que cambiar. Y le digo, las personas que entraron a robar al campo, que es el terreno de Dios, que Dios adquirió para poder ellos conocerlo más, entran a robar y son miembros de tu iglesia. Las chicas que quedan embarazadas sin casarse son chicas de tu iglesia y están diciendo, oren por mí porque necesito que no caer en la tentación. Fue la última reunión de culto en la iglesia en marzo y pidió que oren por ella, y a las 15 días que ya no había más culto, cayó en pecado. Porque ya no hay culto, no están orando, dice el pastor. Y entonces caen. Le digo, pero ¿y por qué no oran en casa? Dios no se fue de casa. Necesitamos desafiarnos unos a los otros a permanecer fieles a aquel a quien entregamos nuestras vidas. No la entregamos a una religión, la entregamos a Cristo. Amén. Y Él es Señor. Y tenemos que caminar de acuerdo con su enseñanza que está aquí en la palabra de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, 10 y 11, les animo a leerlo después detenidamente, me encanta cómo se explica la necesidad de alcanzar a las otras naciones, y que la nación escogida, que era el pueblo de Israel, aunque estaba dividido entre Judá e Israel, Pablo les anima a unirse en una sola nación, que es en Cristo, y a trabajar junto con los gentiles para que el reino de Dios se extienda hasta todas las naciones. Él les dice a los romanos que los romanos estaban injertados en el árbol verdadero y que eran hijos por adopción, que era a través del pueblo de Israel que iba a llegar la salvación, pero que no necesitaban ser no necesitaban ser judíos para poder ser cristianos. Necesitaban recibir del Dios de Israel la savia, la nutrición, la guía, que de ese pueblo iba a venir, que es Cristo. Y que nos desafía a través de estos capítulos a llevar fruto, y un fruto que permanezca. Y que muchos más sean injertados y lleven fruto. Y que ninguno sea quitado. Tanto el injertado como el de la planta propia, que era el pueblo de Israel. Que nadie tenga que ser podado y tirado afuera porque no lleva fruto. Hermanos, tenemos mucho para hacer. Hay mucha gente sin Jesús.
hasta los confines de la tierra. Da vuelta a la tierra, al lugar donde vayas. Te vas a encontrar con gente sin Jesús. Y somos la luz para ellos. Somos la sal que les da sabor a la vida, que cuando nos ponemos a hablar de este Dios maravilloso, la gente se queda anonadada, se queda desafiada, se queda amada, se siente querida cuando oramos por ellos, cuando le vemos una necesidad y le decimos voy a orar por ti, ¿puedo orar ahora? Sí, por favor. La mayoría de la gente lo dice. Claro, hay otros que rechazan rotundamente, pero podemos seguir orando por ellos. Dios nos desafía a orar por ellos, que aunque rechacen, como dice en el libro de Romanos, tenemos que insistir, en tanto hay vida, hay esperanza. En este tiempo del COVID no sabemos cuándo vamos a dejar a ver mucha gente, porque posiblemente les ataque el virus y se los lleve. Y oramos, insistimos en la oración para que no se los lleve el Señor, o no permita que haya muerte, porque lo queremos más, y lo queremos evangelizar todavía a lo mejor. Bueno, hagámoslo. No esperemos que se cure. Antes de que se cure, hagámoslo. Llamémoslo por teléfono. Digámosle que estamos orando, que lo amamos, que Dios lo ama tanto, que tal vez sea por este medio que Él quiere hacerlo llegar a sus pies. Hermanos, la tarea es grande, pero Jesús dice que la vamos a hacer. Él confía en nosotros. Sigamos perseverantes en nuestra tarea. Hagamos la obra a la cual fuimos llamados. Obedezcamos, que Dios nos encuentre obedientes a este llamado, de que todos lo conozcan y lleguen al arrepentimiento y al perdón, y a ser parte de esta nación maravillosa a la que nosotros pertenecemos, que es la nación cristiana. Que Cristo es nuestro Rey, nuestro soberano, nuestra autoridad máxima, y que nosotros podamos ser hallados fieles en todo momento, haciendo la obra que Dios nos encomendó. En Mateo 28, Jesús nos dice, id y haced discípulos. Seamos discípulos, haciendo discípulos. No se termina la tarea de ser discípulo. Somos discípulos, hagamos discípulos. Contagiemos a otros a ser discípulos de este Dios tan hermoso y tan maravilloso, que nos mima con tanto amor y con tanto cariño. Gracias por este tiempo y desafío a ustedes a amarlo más, a decirle, sí, Señor, hoy tengo que ir a comprar pan. ¿Qué querés que haga mientras compro pan? Porque quiero al almacenero ahí cuando se abran las puertas y tengamos el culto, como siempre. Lo quiero ahí cuando termine el culto para comprar el pan antes de llegar en casa. Pero ¿qué, no sería mejor que esté en el culto? Compartiendo el pan de vida. A veces somos un poquito egoístas con las personas que nos sirven en el mundo y que nos ayudan a tener las cosas que queremos, los bienes que necesitamos. Pero ellos también necesitan estar en el reino que nosotros estamos, sirviendo a Dios. Y que se aumenten los cultos. Que tengamos cultos para los almaceneros, cultos para los verduleros, en el horario que ellos pueden estar, en aquel que nos brinda ese servicio tan bueno que necesitamos y por el cual siempre estamos yendo a buscar. Que ellos también lo conozcan. Es nuestro último hasta la tierra del día. Mañana, quién sabe, a la tarde, tal vez otro lugar. Pero hagamos la misión, completemos la obra a la que el Señor nos encomienda. Y Dios te va a parar el auto mañana tal vez, pero ¿para qué? Para que hables a alguien de Cristo. Y amén, gloria a Dios por el motor partido o por la rueda rota, porque alguien necesita de Jesús y tal vez ese es el medio que Dios ha utilizado. Al día siguiente abrimos la traffic, vino el mecánico y me dice,
Se soltó una manguera nada más, no se rompió el radiador. La conectó, seguimos viaje. Y ahora cuando paso por ahí y los veo, están así, me miran, saludan. Mis hermanos en la fe, mis nuevos hermanos, nuestros nuevos hermanos en la fe. Sigamos orando y sigamos actuando. Amén.